bastante claro respecto al propósito de la venida de Cristo a esta tierra. Y cuando digo bastante claro, es bastante claro, no deja lugar a dudas. Bien, tiene un propósito, más que el cuándo, más que el dónde, más que la festividad, más que lo que el mundo lo ha convertido en un sistema de consumo. Tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito por el que Cristo iba a venir a esta tierra? Bueno, pues mirad, Gálatas en el capítulo 4, versículos 4 y 5 nos plantea que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por el pecado, nosotros como hijos de Dios estábamos apartados de Dios. Hay un concepto mundial general, hay un concepto de que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la Escritura nos deja varias veces claro que los hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Está bien? Entonces, no todos, por favor, somos hijos de Dios. En el concepto de que tal cual como somos vamos a ser redimidos o rescatados o salvados de esta tierra. No, nosotros vamos a ser redimidos del pecado, rescatados del pecado y transformados por Cristo para heredar el reino de los cielos. Pero Él vino para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Es decir, que en la medida en que nosotros aceptamos a Dios y vivimos su voluntad por la asistencia del Espíritu Santo y su palabra, nosotros somos aceptados por Dios como hijos. Somos adoptados. Este es el propósito de su venida. ¿Queréis vosotros ser hijos de Dios? ¿Quiero yo ser hijo de Dios? No basta con decir todos somos hijos de Dios. Necesitamos, por lo tanto, la aceptación de la voluntad divina. Ya lo manifestó Jesús, referente incluso a su propia madre y hermanos que habían venido a una reunión que Él tenía en una casa. Estando en la reunión, vinieron su madre y sus hermanos y los discípulos le dijeron: oye, tu madre y tus hermanos te buscan. Y la respuesta de Jesús fue: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pues muy bien, vamos a ver qué ocurrió, aunque el cuándo no importa, porque realmente el cuándo no importa. Voy a presentar no el cuándo desde la perspectiva para saber cuándo. Voy a presentar el cuándo desde la perspectiva de, sabiéndolo el pueblo de los judíos, cómo pudo no reconocer a su Salvador. Y por lo tanto, ¿qué puede pasar con nosotros en nuestro tiempo? El posible año de la venida de Cristo lo podían saber los judíos. Daniel 9:25 nos dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrían 483 años por el cómputo día por año. Vuelvo un momento atrás. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no hay una profecía específicamente que diga cuándo iba a nacer el Mesías. No la había, no la hay específicamente que diga la fecha del nacimiento del Mesías. Pero sí sabían ellos que el Mesías se manifestaría al final de 69 semanas de 70 que estaban destinadas para el pueblo de Dios. Esa fecha es así, como todos vosotros en la generalidad lo conocéis, y no vamos a hablar de la profecía de las 70 semanas, ni de los 2300 días, bien, parto del supuesto que comprendemos plenamente el año 457 como el año del comienzo de la profecía, ¿vale? Que ya lo hemos estudiado varias veces. Entonces, aquí en el año 457 por Artajerjes se da la orden para la reconstrucción de Jerusalén. Y la profecía dice que el Mesías se manifestaría en el año 27, es decir, 483 años o 69 semanas después de que se diera la orden. La orden, de acuerdo a lo que nos muestra el libro de Esdras, tal cual como lo muestra el libro de Esdras,
La orden fue dada en otoño del año 457 antes de Cristo. Otoño, en la fecha del Yom Kippurim. En esa fecha fue dada la orden, reciben la orden y es cuando entra en vigor. Entonces, del otoño del 457 al otoño del 27 nos da los 483 años de las 69 semanas que en el versículo anterior de Daniel hemos leído. Ellos sabían exactamente que en el año 27 se manifestaría el Mesías. Números, capítulo 4, versículos del 1 al 3. En el libro de Números, en el capítulo 4, los versículos del 1 al 3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. La edad sacerdotal, la edad de servicio sacerdotal era de 30 años a 50 años. Ese era el trabajo, el tiempo de servicio. Más o menos lo que corresponde hoy nuestra jubilación, ¿verdad? De 30 a 50 años. A los 50 años el sacerdote dejaba de trabajar de manera oficial en el santuario. ¿Bien? Así que esto se repetirá 3 veces en este mismo capítulo de Números 4 y nos marca que el comienzo sacerdotal era a la edad de 30 años. Lucas, en el capítulo 3, versículos 21 al 23, nos dicen que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Jesús era como de 30 años. Era lo normal. Jesús iba a ser ungido como sacerdote. Jesús iba a ser ungido para comenzar su ministerio. Y la edad de comienzo de su ministerio era como de 30 años. No lo confirma Lucas diciendo 30 exactamente, por lo tanto entendemos que está en los 30 años. Puede ser hacia los 31, podría ser, no lo podemos determinar, pero sí sabemos por números que a los 30 años comenzaba su ministerio. Por lo tanto, si estamos en el año 27 y es el momento del ungimiento como de 30, nos vamos 30 años atrás y entonces tendremos que por el otoño del 27 él fue el bautismo de Cristo, por el otoño del 27. Entonces su nacimiento fue en el 3º o 4º, de acuerdo al método inclusivo del conteo de los meses y los años judío. Dependiendo de si caía hacia septiembre, hacia octubre, hacia noviembre, podía variar de acuerdo al calendario judío, en el calendario judío, no en el calendario gregoriano. Ya en nuestro calendario ya no podemos saber exactamente el año, pero en el calendario judío podían saber exactamente el año. Es decir, la profecía de Daniel 9 me dice que el Mesías vendrá, al final se manifestará el Mesías, el ungido, es decir, el que iba a ser lavado con agua, bautismo, recibido con el Espíritu Santo, es decir, ungido con el Espíritu Santo. Jesús mismo sería el que comenzaría su ministerio en el año 27. Allí se manifestaría el ungido, al final de las 69 semanas, otoño del año 27, desde el otoño del año 457. ¿Bien? Entonces, si eso es así, nos lanza sobre el año 3 o 4 antes de Cristo. ¿Bien? Mateo dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos. Jesús nace en los días del rey Herodes. También por Josefo y más historiadores sabemos que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, la fecha cercana del nacimiento de Cristo es antes de Cristo. Qué paradójico. Cristo nació antes de Cristo. Esto fue por el cambio de calendario que realizó la iglesia en su momento. ¿Bien? Entonces, adecuando el calendario en la fecha de nacimiento de Cristo para que encajara perfectamente la era antes y después, pues el nacimiento de Cristo queda unos años antes de la era cristiana. Bueno,
Sí, es paradójico. Entonces, sabemos que Jesús por el año 3 o 4, pero el judío por su calendario, por su modo de contar los años, sabía exactamente, podía hacer la cuenta cuando llegaba el año del ungimiento del Mesías, y sabiendo que el ungimiento ocurría a los 30 años, podía perfectamente venir hacia atrás y saber cuándo nacería el Mesías. Pero no era lo único que tenían en la profecía. Mirad, algunas señales, solo algunas. Mirad, sabían que nacería en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Pero tú, Belén Éfrata. Por lo tanto, ellos sabían no solamente el año, sino que sabrían el lugar de procedencia. Sabían que Jesús nacería, que vendría de Belén, que el Salvador vendría de Belén. Luego sabían que nacería de una virgen. 7:14 de Isaías. Isaías en el capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí hay un dato muy importante que no se ve a la simple lectura. Es la expresión virgen. La expresión virgen, hay dos expresiones que aparecen para virgen. Una persona, una mujer puede ser virgen teniendo 80 años. Pero la expresión que aparece aquí es referente a una casi adolescente. Es decir, a una doncella, a una chica de entre tal vez 13, 15 años. La expresión betulá que aparecerá aquí nos está hablando de una jovenzuela. No nos está hablando del solo hecho de virginidad, es decir, de una mujer de 30, 40, 50, no. Les estaba marcando, por lo tanto, a ellos les estaba diciendo: nacerá de Belén, podéis llegar al año que va a ocurrir, nacerá de Belén, y aparte de eso, sabéis que será de una doncella. ¿Bien? Seguimos un poquito más. Isaías 63. Estos dos textos, 63 y 66, como veis, forman parte de la misma perícopa en Isaías. Y dice de la siguiente manera Isaías 63: y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Sabían, por lo tanto, que los reyes le buscarían. ¿Y para qué le buscarían los reyes? Isaías 66. Dice: multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. ¿Qué os suena esto? A la visita de los reyes, ¿verdad? ¿De dónde venían los reyes? De Madián y de Efa y de Sabá. Este apartado ya descarta que sean tres. Vendrán todos los de Sabá. Así que era una multitud de camellos, dromedarios, vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas a Jehová. Mirad esta señal, ¿eh? Es decir, el pueblo de Israel sabía el año, sabía que nacería de Belén, sabía que nacería de una doncella, sabía que eso iba a ser un evento a nivel mundial, que los reyes de las naciones vendrían con multitud de camellos. Es decir, no era 3 reyesuelos de Madián que dijeron vamos a pasar un fin de semana a Marbella. No. Estamos hablando de una multitud, de una multitud de camellos, me fui, perdonad. Aquí estamos. Estamos hablando de una multitud de camellos. Es decir, era un evento que cualquiera de la ciudad podía darse cuenta que trascendía, que no eran 3 personas de vacaciones. Trascendía, por lo tanto no pasaba desapercibido. Así que era una señal muy clara también. Venían los reyes preguntando. ¿Bien? Luego, que también no es nada de casualidad, los reyes venían hablando de una estrella que habían visto. Número 24:17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Los reyes habían estudiado claramente las profecías del cumplimiento del Mesías y esperaban la manifestación de la estrella de Jacob, y la estrella de Jacob no los dejó esperando.
se manifestó. Y fue la estrella la que los guió hasta que llegaron a Jerusalén. Y cuando llegan allí y se presentan ante el rey, preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está? Porque su estrella hemos visto. Y la respuesta del rey es llamar a los sacerdotes, explicadme qué es lo que ha pasado aquí, que yo no me he enterado que ha nacido un rey. Y entonces vienen ellos y le leen el texto de Miqueas, porque nacerá en Belén Éfrata. Bien, sí, lo han leído, lo sabían, se ve que lo sabían. Bien, pero no había pasado nada en ellos. Pero qué curioso que en los magos, en los reyes, perdón, en la expresión magos más por tradición, en los reyes del Oriente, ellos estaban tan claros en el cumplimiento profético y habían visto manifestación en el cielo del cumplimiento del tiempo de Dios. Otra cosa que podían saber perfectamente los judíos, Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Sabían todos y lo repetían al dedillo que vendría de David. Y es tal cual, porque José era de la casa de David también, y María de la casa de David. Así que descendientes de David, sabían que era una señal más que confirmaba esto. Luego, para el momento de su unción, podían, ya que no le identificaron cuando nació, podían haberle identificado por una señal por lo menos, que aparecía en Malaquías capítulo 3 versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Envió su mensajero, tal cual se identificó Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo que él no era Cristo, que él era la voz de uno que clamaba en el desierto, enderezad, preparad camino para la venida del Señor. Al menos hubieran podido identificarlo en el tiempo de su unción, pero no. El resumen que hace la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, de la aceptación del pueblo judío del Jesús venido, es una expresión, puede verse triste y condenatoria, si queréis. A los suyos vino y los suyos no le recibieron porque no le conocieron. Pero claro, nosotros hoy podíamos decir, pero ¿qué falta un poquito de esto, verdad? Es que ¿cómo es posible con tanta señal? La profecía de las 70 semanas les estaba diciendo el año en que nacería. Luego el resto de profetas les estaban diciendo el lugar, les estaba diciendo más o menos la edad de la chica, más o menos el tiempo de su embarazo, les estaba diciendo cómo iba a ocurrir, cómo iba a ser el acontecimiento, la estrella, que iban a venir gente de todas las naciones para adorarle y a traerle oro e incienso. Todo esto lo van viendo en el cumplimiento y sin embargo no lo pillan. Y desde aquí nosotros podemos juzgarlos a ellos por la historia. Es decir, la misma historia ya se ha encargado de hacer juicio que nosotros podemos leer claramente y decir, pero vaya, que falta un poquito de materia gris. Con tantas cosas escritas, no haber sido capaz de llegar a la conclusión del nacimiento del Mesías. Si a mí me dieran el año, si a mí me dieran el lugar, la obra del Mesías, como bien sabemos nosotros, venía a realizarse en función de dos cosas: el juicio eterno de Dios, bien, es decir, Dios iba a ser juzgado, Dios es juzgado por el universo, porque Satanás dijo que él era un Dios injusto, que imponía su ley, pero también a la vez que era juzgado el Señor, también nosotros obteníamos la oportunidad de la redención por la muerte de Cristo. Cristo venía para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Cristo vino para darnos salvación cuando ya estábamos condenados. Es decir, sin tener oportunidad de ser hijos de Dios, sin tener ya oportunidad de ser salvos, estábamos condenados a muerte y Dios dijo, abramos un camino para que cada uno de los que se reunirá en Vigo puedan volver a casa.
y entonces abrió un camino. Ese camino fue dar su vida en la cruz. Pero no solo su vida en la cruz, sino desde el pesebre hasta lo que está haciendo hoy arriba en el cielo, forma parte del trabajo que Cristo realiza por tu y mi salvación, para redimir al hombre. Esto es lo realmente importante del evento. Bien, para redimir. Mirad, hoy por hoy la Navidad se queda a veces en lo comercial, se queda en el evento nada más. Y podéis oír incluso los cantos que se elevan, son cantos, algunos, tal vez no todos, pero algunos no tienen un significado del para qué. Es decir, que yo sepa que la Virgen se peina entre cortina y cortina, ¿qué? O que los peces beben agua en el río, ¿qué? Quiero decir, no, por favor, no quiero despreciar nada en ningún sentido. Quiero decir, ahí están las canciones, pero ¿qué te aportan y qué me aportan en cuanto al conocimiento de lo que es la redención de Cristo? Entonces, el riesgo que nosotros como hijos de Dios corremos es el envolvernos en la festividad y terminar pasando una festividad igual, envueltos entre cortina y cortina. Y perder el significado verdadero. Es una oportunidad de un evento magnífico. Es una oportunidad de un evento redentor único en la tierra, del cual nosotros hoy somos participantes directos por nuestra redención. Este año os vais a sentar a la mesa con muchas personas, con muchos conocidos y muchos desconocidos. Podéis pasar desapercibidos o podéis pasar como los reyes de Oriente. Podéis pasar totalmente desapercibidos para no molestar a nadie. O podéis preguntar, ¿dónde está el rey que ha nacido? ¿Dónde está el rey que ha nacido? ¿A qué ha venido ese rey? Ah, vino a esto. Y entonces tener en cada celebración, en cada reunión familiar, en cada comida de empresa, la oportunidad de mostrar que es mucho más el evento que lo solamente comercial. A esto pues ha venido Cristo. Pero ¿sabéis? También puede ser causa de tristeza para nosotros hoy, porque para mí la primera venida es tipo de la segunda. Es tipo de la segunda, es decir, tal como ocurrió en la primera, ocurrirá en la segunda. Mirad, esto es del deseo de todas las gentes, ya os digo la página que está en el siguiente. Estos humildes adoradores, hablando de los reyes, hablando de los pastores que velaban el rebaño, hablando de Simeón y de Ana. Ana es curioso, Ana debía tener por lo menos 95 años, por lo menos 95 años. Vivió 7 años con su marido y hacía 84 que era viuda, por lo tanto ya son 91 y debió casarse por lo menos con 13 o 15 años. Por lo tanto, ella tenía que andar por los 95 años, esperando la manifestación gloriosa del Señor. Y cada día, dice el texto de Lucas, estaba en el templo, orando y sirviendo. Cada día. 95 años. ¿Quién de vosotros está cansado de servir al Señor? ¿Quién de vosotros no quiere, por favor, dejadme un año sabático ya? ¿Quién de vosotros quisiera no seguir trabajando en la obra del ministerio de la reconciliación que Cristo nos ha entregado? 95 años o más tal vez, es que no está fijo, seguros 85, 81 desde el momento en que, 84 y 7, 91 desde el momento en que quedó viuda. Hasta la edad que tenía en el momento podían ser 95, 96 años. Y estaba ahí, dice el texto, en el templo, sirviendo al Señor. No había nada que hubiese mermado su fe y su confianza. Y tenemos a Simeón también, un hombre lleno del Espíritu de Dios. A él también le fue anunciado. Y aunque el sacerdote fue el que tomó a Jesús y lo presentó, realmente la verdadera presentación la hizo Simeón, que es el que lo toma, eleva al niño y da gracias a Dios porque le permite ver su gloria y manifiesta para qué será levantado ese niño, para qué ha venido a la tierra. Y luego también se le presenta a Elizabeth y a Zacarías. Ellos sabían que ahora por Elizabeth vendría el precursor de Jesús.
el que anunciaría el camino para Jesús. Es decir, ¿veis? Un grupo reducido. Es un grupo pequeño. En comparación con todo el pueblo judío, yo quiero que penséis por un momento que los que recibieron la revelación final, mirad, el texto de Lucas llama a Zacarías justo. Era un hombre, dice el texto de Lucas, dice, era un hombre justo delante de Dios. Y ella también, de Elizabeth. ¿Qué es ser un hombre justo? Para ser un hombre justo es ser un hombre perdonado. Es decir, que se ha arrepentido de su pecado y que le ha pedido perdón a Dios y que ha aceptado el perdón de Dios y por lo tanto ha dado un giro, una conversión de 180 grados y su vida es distinta a lo anterior. Es decir, es una persona que cada vez en sus equívocos busca al Señor para perdón de pecados. Dice primera de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si pecareis, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eran hombres justos, eran mujeres justas, no que no pecaran, sino que estaban permanentemente en la presencia de Dios. Y los pastores, dice el deseo de todas las gentes, en la noche que velaban, estaban escudriñando el tiempo de su venida. Y de los reyes que venían de Oriente también se dice que en el camino, en cada descanso, revisaban las profecías para tener claro que la señal no se perdiera y tratar de encontrar ellos todas las señales que estaban dadas en la Escritura. A ellos, los que, dice el Evangelio, esperaban la consolación de Israel, les fue manifestado por el Espíritu Santo, por revelación de Dios, el evento. Y ellos entendieron el dónde, entendieron el por quiénes, entendieron el para qué de la situación. A ellos les fue plenamente revelado. Bien, estos humildes adoradores no habían estudiado las profecías en vano. Pero los que ocupaban puestos de gobernante y sacerdotes en Israel, aunque habían tenido delante de sí los preciosos oráculos proféticos, no andaban en el camino del Señor y sus ojos no estaban abiertos para contemplar la luz de la vida. Habían tenido las profecías todos igual, todo el mundo, pero había unos que estaban más dispuestos, con un corazón constreñido por la acción del Espíritu Santo, que les llevaba al arrepentimiento y al cambio de vida de manera permanente, e investigaban en las Escrituras queriendo saber cuándo sucederán estas cosas. ¿Sabéis a quién me recuerda? A Daniel. Daniel 9, el capítulo 9 de Daniel. Daniel está orando porque no ha entendido una visión. Está orando. Y a la vez que está orando, ¿qué está haciendo? Sé que lo sabéis. Leyendo al profeta Jeremías. Y leía en el profeta Jeremías que decía 70 años de cautiverio y entonces volveréis a casa. Y entonces le entra esa ansiedad a Daniel de ver que se han acabado los 70 años y Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no ha ocurrido nada. 70 años que han terminado y ¿qué ha ocurrido, Señor? Daniel entra en un estado en el que necesita arrodillarse y decirle, Señor mío, si es por mi causa, si es por mi pecado y el del pueblo que no se ha cumplido la promesa, por favor perdóname, por favor perdóname. Y veis una actitud de humildad y de entrega pidiendo perdón a Dios. Y cuando Daniel está haciendo esto, hermanos, entonces desciende el ángel y le dice, Daniel, desde que abriste tu boca para hablar ha sido dada la respuesta y yo estoy aquí para enseñártela. Porque la disposición de su corazón era esta. Era un orador que no había estudiado las profecías en vano. Pero los dirigentes del pueblo y los sacerdotes que se supone que debían enseñarla y saberla mejor que nadie, no lo sabían. Inútil el conocimiento. ¿Por qué inútil el conocimiento? Ahí tenéis la página del deseado. Así sucede todavía. Pasan inadvertidos para los dirigentes religiosos y para los que adoran en la casa de Dios acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Pasan inadvertidos acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Los hombres reconocen a Cristo en la historia,
mientras se apartan del Cristo viviente. La profecía, el nacimiento de Cristo, para mí es un tipo de la segunda venida. Me está diciendo, ya me está advirtiendo, la palabra de Dios me está advirtiendo, y lo que dice Ellen White también, pero la palabra de Dios directamente me está advirtiendo. A los suyos vino, y los suyos no estaban preparados para recibirle. ¿Por qué razón? La confianza de ser pueblo les hacía estar tranquilos. Nosotros somos pueblo, el pueblo de Dios, y por lo tanto estaban tranquilos. Y aunque conocían las profecías, aunque sabían tal vez de memoria recitar las profecías, no habían inquirido realmente en la sustancia que Dios quería imprimir por la acción del Espíritu en el conocimiento de su obra redentora. De tal manera que el pueblo esperaba la manifestación del Mesías que le liberaría del yugo romano. Incluso los mismos apóstoles, terminando en la vida de Jesús en esta tierra, en el camino a Emaús, recordaréis en Lucas, cuando van en el camino a Emaús, se les une, el mismo Cristo se les une en el camino y les pregunta, oye, ¿qué os pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ellos empiezan a contarle, ¿es que no sabías acaso que es que ha venido Jesús y ha muerto y se suponía que Él era el que iba a redimir a Israel? Ya habían sido objeto de la redención y no lo pillaban, dejadme que lo diga así, no lo pillaban. Porque esperaban una redención de un guerrero. ¿No será, hermanos, que nosotros al mirar hacia atrás podemos por lo que la historia nos deja ver, podemos juzgar, podemos decir, es que cómo es posible que esta gente no se haya dado cuenta con tantas señales tan claras? Mi reflexión cuando estudiaba todas estas señales era, ¿cuán claro tengo yo el evento de la segunda venida de Cristo? ¿Cuán claro tengo yo las señales de la segunda venida de Cristo? Y no solamente cuán claro, sino cuánto estoy escudriñando de manera permanente las señales de la segunda venida de Cristo para ver el cumplimiento. Porque aquí me dice que hay acontecimientos en los cuales se concentra la atención de todo el cielo. Estoy yo como en armonía, en concordancia con lo que el cielo presta atención. Es decir, mi mente está centrada, mi mente está conectada con los acontecimientos del cielo, con el reloj del cielo. ¿No será que posiblemente igual incluso la festividad misma navideña puede convertirse en una distracción para mí en un momento dado? En una distracción en la que yo mismo pierdo la conexión verdadera del evento de Belén. Y no solo eso, porque es que la conexión verdadera del evento de Belén queda en el pasado. Para mí la conexión es la futura, las señales del evento de la segunda venida de Cristo. Y como es tipo, quiero deciros una cosa, hermanos. Yo creo que el Señor nos ha marcado claramente el tiempo de su venida. No el día y la hora porque nadie lo sabe. Pero Jesús dijo lo siguiente, por favor. Abrid conmigo la escritura de esta manera, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Voy a leer los primeros versículos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Vosotros sabéis que el Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. Y así lo profetiza Jesús, vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y no escaparán. Versículo 4, mas vosotros. Esto es que no sé si es error de traducción, pero falta ahí que ponga hermanos de Vigo. Mas vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón.
el día de la segunda venida de Cristo, el tiempo de la segunda venida de Cristo, a nosotros no nos ha de sorprender como ladrón. Porque vosotros, dice el apóstol en el 5, sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El día del Señor no nos ha de sorprender como ladrón. No debería sorprendernos. ¿Por qué no? Jesús dice, porque cuando veáis estas señales, sabréis que estoy a las puertas. Como el pueblo judío, nosotros podemos compararnos, podemos hacer un paralelo con ellos y ver cómo se está desarrollando mi vida, cómo se está desarrollando mi conexión con el cielo. Es decir, estoy como Elizabeth y como Zacarías, hombres justos que anhelaban la consolación de Israel. Es decir, personas que están cada día en confesión permanente de su pecado, cada día en la búsqueda del Espíritu Santo para que sean utilizados como canales de bendición y predicación del Evangelio en el último tiempo. O somos tal vez como Simeón y como Ana, que permanentemente estamos trabajando en el templo, trabajando en la obra para el servicio de Dios, aun cuando nos lleguen los 95 años y nos sorprendan, pero seguimos ahí, al pie del cañón, dándolo todo hasta el momento en que el Señor se manifieste. O también podíamos ser como los reyes, tal vez personas que no se han vinculado a ninguna fe religiosa, pero que creen que allí hay algo más, y que ese algo más va a venir y va a arreglar todas las cosas. Y por lo tanto, en esa búsqueda de algo más, inquiriendo en las Escrituras, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. No lo sé. Veo una manada pequeña. Veo un grupo pequeño en comparación con la nación judía. Y un grupo pequeño que recibió la revelación porque estaban inquiriendo en la profecía. ¿Estoy yo en ese grupo? ¿Nos vemos allí? ¿Nos vemos en ese grupo de estudio, de oración y de trabajo por el Señor? ¿O nos vemos tal vez en el otro grupo, en el grupo del resto del pueblo judío que disfruta de las festividades judías y conoce la Biblia casi de memoria, pero que no conoció el tiempo de su manifestación? Yo creo que la mayor manifestación de amor ha ocurrido desde el nacimiento de Cristo, ha ocurrido con la venida del Salvador. Ha ocurrido cuando Dios mismo estuvo dispuesto a dar su Hijo en rescate por todos nosotros. Ha ocurrido cuando el mismo pueblo de la tierra estaba más que contaminado. Dice, el pecado había llegado a ser la ciencia, motivo de investigación, y el vicio era consagrado como parte de la religión. Imaginad la circunstancia tan oscura en la que se encontraba el mundo. En esa época fue cuando se manifestó el Señor, y se manifestó para traer salvación. Entonces, hemos nosotros de seguir a esa manifestación tan grande de amor. Hemos de seguir nosotros y de aceptar esa manifestación tan grande, pero no quedándonos allí anclados en el pasado de Belén, sino yendo hacia adelante en las profecías que ahora me marcan el tiempo de su venida, de su segunda venida. Belén es el recuerdo del comienzo de la salvación, pero debemos estar conscientes de que allí no termina todo, de que todavía tenemos para nosotros una manifestación muchísimo mayor. El cumplimiento de su tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. Y sin embargo, se manifestó Cristo para traer salvación. Queridos hermanos, mi reflexión esta mañana es, como lo veis, muy básica. Al pueblo de Israel le ocurrió tener todos los elementos necesarios para comprender el tiempo de su venida. Y como nación, como lo dice el Evangelio de Juan, no le conocieron, no le recibieron, no supieron lo que ocurrió allí. Increíble el espíritu que dominaba el corazón de la gente, que cuando se enteraron que había nacido el Mesías, lo que hizo el gobierno fue mandar a matar a los niños menores de 2 años. O sea,
cuán conocedores estaban del mensaje. Esto es increíble, a la vez que triste, pero esto es una advertencia para nosotros hoy. No todos los que se vinculan de una manera superficial, sin haber profundizado en la Escritura, aquellos que se vinculan de un modo nominal, sin entregar realmente su vida al Señor, sin ser hombres y mujeres justos, sin ser hombres y mujeres que añoran la consolación de Israel, sin ser hombres y mujeres que inquieren en el mensaje de la profecía, llegarán a heredar el reino de los cielos. Y va a ocurrir, como ya lo sabemos, el derramamiento del Espíritu que esperamos fue derramado sobre un grupo que conoció, que vio la manifestación poderosa de Dios, mientras todo el pueblo permanecía en tinieblas. Hoy es el tiempo de nuestra salvación. Cada oportunidad que el Señor nos permite de conmemorar su nacimiento en la figura de la Navidad es una oportunidad para renovar también nosotros nuestro compromiso con Dios. Compromiso como hijos que se preparan para el evento de la segunda venida. Y que como al pueblo de Israel le ocurrió, no nos ocurra a nosotros. Que a todos nosotros, queridos hermanos, el Señor nos encuentre como hijos de luz, estudiando su palabra, estudiando los tiempos en que vivimos y preparados para que no nos sorprenda el día de su segunda venida como ladrón en la noche. Entre tanto que esto sucede, mi invitación hoy es, en conmemoración del evento del nacimiento de Jesús, tenemos la posibilidad de ser luz, allí donde estéis, con quien comáis, con quien participéis. Podéis utilizar los argumentos de la profecía de la venida de Cristo. Podéis utilizar los argumentos de la profecía ya manifestada por el Señor para mostrar una verdad muchísimo mayor, que es que el Hijo de Dios se manifestó para traer salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que el Señor os bendiga.